El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, versículos 35 al 37. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba con gusto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues sí, el Evangelio de hoy va a ir más allá. Dios es el único Señor, pero ¿quién es Jesús? Y esta vez Jesús no responde una pregunta, sino que toma la palabra por iniciativa propia. Después de todas las preguntas que otras personas le ponen, ahora es Jesús quien pone el tema y espera que sean sus oyentes los que reflexionen y le den la respuesta. Es interesante cómo el Evangelio de hoy comienza con una pregunta ya no puesta por la gente, sino por el mismo Jesús. Y al final se dice claramente que la gente quedó satisfecha de las respuestas e intervenciones del mismo Jesús. Y el tema que se propone es importante. Los escribas acostumbraban discutir cuál podría ser el origen del Mesías, si venía de esta ciudad o de aquella otra, si provenía de tal o cual familia. Y Jesús pone en cuestión la opinión generalizada de que el Mesías es hijo de David, proviene de David y pertenece a su descendencia. Y para suscitar la reflexión, Jesús cita el Salmo 110 en el versículo 1. Afirma que David llama al Mesías Señor suyo. Y sobre esta premisa plantea la cuestión: ¿cómo entonces el Mesías, cómo entonces puede ser hijo de David? Y esta pregunta de Jesús tiene como punto de partida tres presupuestos. 1. Que el salmo citado proviene de David, por lo tanto la palabra de David es tomada como palabra de Dios. Que la persona a la cual David se refiere como Señor suyo y a la cual le habla Dios es el Mesías. Y 3. Que un papá, de lógica, no puede llamar a su hijo Señor, simplemente porque el papá es superior. A primera vista, pareciera que Jesús está presionando una cuestión meramente teórica. Incluso daría la impresión de que Jesús no estuviera hablando de sí mismo, por la forma impersonal de su discurso. Pero si recordamos que el comienzo de esta sección del Evangelio, el ministerio de Jesús en Jerusalén, después del gran viaje y de la llegada al templo, sacar los vendedores, y Jesús permanece en la explanada, confrontándose con unos y otros, con las autoridades, y luego con los diversos grupos religiosos, Jesús, ya desde el principio, había sido presentado como Mesías. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro padre David, habían dicho cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén en Marcos 11, 8, 9. Entonces no es extraño que en esta última discusión de Jesús o controversia de Jesús en la explanada del templo, el tema que aparezca sea precisamente ¿quién es Jesús?
La pregunta que Jesús plantea hoy en el Evangelio, a partir de la cita del Salmo 110, intenta corregir un equívoco conceptual que estaba en la mente de sus oyentes. Jesús pide que se clarifique cuál es la verdadera identidad del Mesías, simplemente porque no puede ser un hijo de David más. Es mucho más que esto. Una visión mesiánica, hijo de David, bueno, es un rey y entonces viene a expulsar romanos y viene a refundar la religión y a poner la casa en orden. Pero resulta que Jesús es mucho, mucho más de lo que se cree. Él es Señor. Él es Kyrios. Y esto quiere decir que está al nivel de Dios y que no podemos quedarnos simplemente con la humanidad de Cristo. Y entonces, ¿de dónde proviene Jesús? La manera de ayudar a entrar en este misterio profundo de Jesús, un Jesús que no se deja encasillar en 3 o 4 definiciones, solamente se responde a partir de su origen, su proveniencia. ¿De dónde proviene entonces Jesús? La respuesta la ha dado el Evangelio desde la primera línea. Marcos lo dijo desde la primera línea. Él es el Cristo y dijo también el Hijo de Dios. Marcos 1:1. Como si fuera poco, en la manifestación del bautismo, Dios Padre le dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Marcos 1:11. Y más adelante, en la escena de la transfiguración, el Padre Dios vuelve a decirlo claramente: este es mi Hijo amado, escúchenle. Y si quiere más, en la parábola de los viñadores homicidas, se habla de dónde proviene Jesús. Cuando aquel dueño de la viña dice: a mi hijo, a mi hijo lo respetarán. Marcos 12:6. Y finalmente, a la hora sublime de la muerte, en la cruz, el tema volverá definitivamente a primer plano cuando el centurión romano proclame en Marcos 15:39: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Este Jesús, que es el Mesías y que es Kyrios, Señor, es Hijo de Dios amado, predilecto, querido por Dios Padre. Y es de Dios mismo que proviene su misión y su autoridad. Es verdad que los escribas admiten que el Mesías, en última instancia, proviene de Dios, pero en el caso de Jesús, así sea un descendiente de David, su filiación divina no se da por el hecho de descender de David. Por tanto, Jesús es del linaje de David según la carne, como dice Romanos 1:3, pero es ante todo Hijo de Dios. Y de aquí salen 2 consecuencias. Una, colocar la relación estrecha que Jesús tiene con Dios Padre en el centro de la comprensión y de la relación con Él. El Jesús con el que yo trato es el Hijo de Dios y que me sumerge en esta filiación, en esta relación que Él sostiene por naturaleza. Pero 2, reconocer y someterse a su amable autoridad y por tanto asumir las implicaciones de la palabra que Jesús nos dirige como portavoz autorizado de Dios, porque su enseñanza proviene del mismo Dios. Jesús no es un profeta cualquiera. La pregunta no aparece por casualidad, casi al final de la vida pública. La vivencia profunda y eficaz de todos los grandes momentos del ministerio de Jesús depende de la respuesta a la pregunta: ¿de dónde proviene la persona y la misión de Jesús? E insisto, es un tema importante. El reconocimiento de Jesús como verdadero y predilecto Hijo de Dios coloca la vida del discípulo también en un plano superior. La misión de Jesús, su anuncio del reino,
lo llevará a hacer la experiencia de la paternidad de Dios, a gozar de sus bendiciones y también a recorrer con confianza y obediencia el camino que conduce a Él. Y entonces lo amaremos con mayor razón, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras energías, con todo nuestro corazón, y nuestra vida comenzará a tener el sabor del Evangelio, cuyo mayor encanto es el rostro del Hijo. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Bueno, hoy estamos leyendo el pasaje de Marcos 12, 35 a 37, un pasaje cortico, pero potente. Al final, ¿quién es Jesús? Este Jesús que todos los días nos está regalando a esta hora de la mañana la buena noticia. Este Jesús al cual le oramos, este Jesús en el cual confiamos, este Jesús que nos regala su promesa y la realiza en nuestras vidas. Y esa es la pregunta del Evangelio de hoy. Y el camino para descubrir a Jesús en el Evangelio de hoy es la Escritura. Por eso quisiera antes de terminar hacer esta puntualización. En este pasaje de hoy, interesante que lo leamos hoy, que comienza con el hecho de que la gente quedó con la boca cerrada, con las respuestas contundentes que Jesús dio en los pasajes que leímos en esta semana. Y al final, la última frase del narrador de Marcos es: y la gente quedaba admirada. La gente quedaba admirada de lo que Jesús decía. Y entonces, en el centro, ¿cuál fue el último argumento de Jesús? Caballeros, ¿es que ustedes no han leído la Escritura que dice? Y cita un salmo. Y desde ahí, Jesús releyó su identidad. ¿Quién es Él? Él es el Mesías, sí. Él es el Señor, sí. Él es el Hijo de Dios, ante todo. Lección, por lo tanto, ante todo, leer, estudiar, meditar y conocer profundamente la Biblia, la Sagrada Escritura. Jesús,
coloca la misma palabra de Dios citada ya en el Antiguo Testamento como un camino para descubrirlo a Él. San Jerónimo, de quien este año estamos celebrando 800 años de su nacimiento, acuñó una frase que para nosotros es claramente un criterio, un principio en la fe. El desconocimiento de la Escritura es el desconocimiento de Cristo. Y el Evangelio de hoy es una muy buena ilustración. ¿Quieres conocer a Cristo? Estudia, medita, ora y vive la palabra de Dios que está en la Escritura. Él me confiará más si soy fiel en lo poco. El camino de la Iglesia en estos 2000 años, en el seguimiento de Cristo, se ha apoyado en la escucha, meditación, oración y vivencia de la palabra de Dios. Quiero invitarte, querido hermano que me escuchas, a hacer de esta lectura diaria que hacemos de la Escritura no simplemente una fuente de conocimiento para saber más cosas sobre la Biblia, lo cual no viene mal, y me encanta hacerlo además, sino ante todo y fundamentalmente una experiencia profunda del conocimiento de la persona viva de Jesús, el Hijo de Dios, en quien está el sentido y la realización de nuestra existencia. De Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia. Y ya que estoy hablando de esto, que sea la ocasión para decirles a ustedes que me escuchan, gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por tomarse en serio la lectura de la Biblia. No es lo mismo levantarse cada mañana y leer unas oraciones diferentes escritas que comenzar el día orando, nutriéndose con la palabra de Dios que es inspirada por el Espíritu. No es igual. Lo otro es muy valioso, muy importante. Yo también lo hago. Pero comenzar el día nutriéndonos, enriqueciendo nuestra oración con la palabra de Dios. Gracias por haber perseverado todo este tiempo, mañana tras mañana, haciendo este ejercicio que hoy es muy validado por este evangelio que leemos. Bueno, que el Señor los bendiga con su infinito amor y les regale un día hermoso, un día soleado, un día con lluviecitas como las tenemos, pero Bogotá en medio de esta lluvia se ha puesto muy bonita. Que el Señor los bendiga y les permita disfrutar de un lindo día en medio de todas las actividades que ya tienen programadas. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor.